Recibimos ahora la palabra que nos orienta, nos sana y nos edifica. Y la misma se encuentra en Apocalipsis 2, del 1 al 7, la cual leeremos en la versión Dios habla hoy. Y dice así la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a Éfeso. Escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Yo sé todo lo que haces. Conozco tu duro trabajo y tu constancia, y sé que no puedes soportar a los malos. También sé que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y has descubierto que son mentirosos. Has sido constante y has sufrido mucho por mi causa, sin cansarte. Pero tengo una cosa contra ti, que ya no tienes el mismo amor que al principio. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, a menos que te vuelvas a Dios. Sin embargo, tienes a tu favor que odias los hechos de los nicolaítas, los cuales yo también odio. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y vuelvo y repito el 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. La proclamación de la palabra estará a cargo de nuestro hermano y reverendo David Alicea González. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. La paz del Señor sea con ustedes. Me uno a la celebración y a todos los esfuerzos y las expresiones de amor y de respeto y de cariño a la pastora y a su familia. Gracias por eso. Yo me imagino, y no quiero estar fuera de lugar, si Paquito Resto estuviera con nosotros y viera cómo está la iglesia hoy. No me imagino el orgullo por su hija, el orgullo por la familia, pero sobre todo el amor por una iglesia que vino a pastorear y vino a darlo todo, así como lo ha hecho la pastora Resto. Cuánto en gloria a Dios. Pero el jueves yo le dije a ustedes que, ¿verdad? Porque hay evangelistas que piden que se miren uno al otro y le diga algo. Ya ustedes saben lo que dijeron el jueves. Pero mire el que está a su lado, mire, dígale lo que usted quiera. Yo no dije que dieran besos, por si acaso. Y antes de empezar, tengo que volver a reconocer a mis padres adoptivos. Yo los adopté a ellos, ellos no me adoptaron a mí, yo los adopté a ellos y desde que los adopté oficialmente tienen una preocupación porque prefieren pagarme los estudios que mis comidas, que son Efraín y Uchi. Los quiero mucho, gracias por estar aquí. Denle otro fuerte aplauso de nuevo. Son mis padres adoptivos. No saben lo mucho que los quiero, los respeto. Y yo soy como el bromista de, no sé por qué, pero soy el bromista de la familia y yo les hago maldades a todos. Les grabo las voces, les las pongo diferentes. O sea, siempre les estoy haciendo unas maldades, especialmente a mi suegra querida, que Dios me la bendiga mucho. Pero con la pastora Marisa Resto yo no bromeo.
La suegra a veces me dice, grábale la voz, grábale la voz. Yo, no, ahí yo no me meto ahí, porque ahí, ahí no hay, deja eso. Es más, tengo miedo de lo que estoy diciendo ahora, así que bendito el Señor. Pero gracias a la pastora, al cuerpo ejecutivo, a la Junta y a los lideratos por darme esta maravillosa oportunidad. Hemos tenido una semana preciosa, ¿verdad que sí? La gloria y la honra es del Señor. Perdón. Y que hoy pues vamos a terminar con la parte final. Ya empezamos desde Efesios 2, empezamos con las buenas noticias, empezamos y seguimos el jueves con el núcleo del mensaje del Espíritu a la iglesia. Pero hoy vamos a ir a la parte final, como anuncié el jueves. Vamos a ir a la parte final, ese verso 7. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso. ¿Cuántos alaban al Señor? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu que sigue moviéndose en tu iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bello, maravilloso, grande, sublime, único. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Gracias por ese cántico que nos elevó al cielo y que nos gustaría escuchar otro más, dos más, si es posible. Glorifícate en tu nombre por tu iglesia y con tu iglesia. Y gracias por esta gente buena, Señor, que te aman, que tienen hambre y sed de tu palabra, de tu presencia, y que han estado aquí 62 años para la gloria y honra tuya. Gracias por la pastora, dale mucha salud, mucha fuerza, y sigue bendiciéndola como hasta aquí tú lo has venido haciendo. En el nombre de Jesús. La iglesia de Éfeso es una iglesia importante. Sí, está la Odisea, está Filadelfia, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, pero la iglesia de Éfeso fue el cuartel principal del apóstol Pablo, que estuvo muchos años de ahí. De hecho, también el apóstol Juan fue pastor de esta iglesia, no por mucho tiempo, pero entendemos que Éfeso era importante porque se parece un poco a la iglesia de hoy, en el sentido, en muchas cosas que no quiero extender mucho, pero de los más importantes, Éfeso tenía escritos, ya epístolas, tenían la oportunidad y la ventaja que otras iglesias no tenían, de poder leer algunas epístolas del apóstol Pablo, especialmente 1 Corintios, que ya estaba escrita, y que la iglesia de Éfeso ya tenía en sus manos ese manuscrito, y por eso es interesante el reclamo del Espíritu que les dice que han dejado su primer amor, y no vamos a entrar en eso de nuevo, cuando ellos ya tenían 1 Corintios 13 y tenían un marco de referencia bíblico y el Espíritu de Dios que se mueve en todas esas cosas, porque no podemos sacar la palabra de Dios y separarla del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en el contexto de la palabra. El Espíritu de Dios habla en el contexto de la palabra. El Espíritu de Dios bendice en el contexto de la palabra. Si no está en la palabra, yo le pongo un signo de interrogación. Si no está en la palabra, yo cuestiono tal experiencia. Si no está en la palabra, aunque estamos en una época posmoderna, la palabra de Dios es tan maravillosa que tiene la capacidad para adaptarse, para aplicarse y para vivirla aún en este tiempo. Y la iglesia de Éfeso tenía esa maravillosa oportunidad ya de algunas 3 epístolas y 1 Corintios para leer. Pero también la otra ventaja de la iglesia de Éfeso es que cuando leemos los evangelios, tenemos a un Jesús predicando y hablando en primera persona. Después del evangelio de Juan,
viene toda esa teología y toda esa interpretación de la iglesia del mismo Jesús, pero ya no en primera persona. Es en el libro de Apocalipsis que vuelve Jesús a hablar en primera persona. Él está allí dándole instrucciones al apóstol. Él está allí hablándole al apóstol. Él está allí en el Espíritu diciendo en primera persona, cosa que habíamos dejado de ver desde el último pasaje de Juan, del Evangelio de Juan. Ahora volvemos a la primera persona en Cristo impartiendo instrucciones, y que de hecho los primeros 2 capítulos, los primeros 3 capítulos, Él está hablándole desde el contexto de la iglesia, pero ya del capítulo 4, lo cual yo creo que ahí es donde se da la parousia, o el rapto de la iglesia, porque de ese capítulo 4 le dice Jesús a Juan, sube acá, que es un símbolo, es un signo, es una experiencia del rapto de la iglesia, porque de ahí en adelante, del capítulo 4, ya no se menciona la iglesia. Así que son los primeros 3 capítulos que el Espíritu de Dios está bien ocupado y bien intenso, porque ya viene ese reclamo. Sube acá, y cuando Juan, el apóstol, el discípulo amado, sube a la presencia de Dios, donde Jesús le invita, empieza a ver unas cosas, y empieza a ver unas revelaciones, y empieza a ver unos sellos, y todas estas cosas que encontramos en Apocalipsis. Por eso es importante que vayamos al verso 7, desde ese contexto de Apocalipsis capítulo 2, porque enmarca el puntillazo final para dejar a la iglesia lista y preparada para lo que viene después de eso. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, y lo interesante es que la revelación de Jesús está bien ligada a la recompensa de Jesús. Si usted lee cada mensaje de las iglesias, en la forma en que Cristo se revela a la iglesia, así la recompensa. Y en este caso Jesús empieza a hablar del árbol de la vida. Cuando vamos a la palabra del Señor, ¿están conmigo? ¿Están conmigo? Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que cuando habla de árboles, es un prototipo de representación de la vida, porque los árboles tienen un proceso de crecimiento así como en la vida, porque los árboles apuntan hacia arriba y nos invitan a mirar al cielo, y porque las ramas de los árboles son todos esos elementos cronológicos y de collage y todas estas experiencias que nos llegan de diferentes formas y de diferentes maneras. Pero en este caso, este árbol es más importante para la iglesia de University Gardens, porque donde hay una tesis, hay una antítesis. Es decir, que cuando vemos Apocalipsis capítulo 2:7, la tesis se fundamentó en Génesis capítulo 3, verso 24, cuando allá en el paraíso, en el Edén, surge el árbol de la vida. Y porque el ser humano pecó ante Dios, fue expulsado, repito, fue expulsado del paraíso y no podía comer después de eso del árbol de la vida. Y por eso digo que es la antítesis, porque en el Edén comían para tener vida, pero tuvieron que salir del paraíso. En Apocalipsis comían los que ya tenían vida y iban al paraíso. Vemos que la palabra del Señor es clara cuando nos dice, mira, este árbol es un árbol en la colectividad. Es para que todos participemos. Aquí no hay una individualidad. Este árbol es para todos. Y máxime cuando todavía nos dice la palabra del Señor, que es el Espíritu injertando a la iglesia en las ramas de ese árbol. ¿Qué quiere decir eso?
La iglesia de University Garden está llamada a ser parte de ese árbol. Porque el árbol es Jesucristo. Porque el árbol es Jesucristo. Y la iglesia no puede hacer nada si no está fundada sobre ese Jesús. La iglesia no tiene sentido si Jesús no es el centro. La iglesia no es iglesia si Jesús no tiene los 7 candeleros en sus manos. La iglesia no es la iglesia si todos participamos. Lo cual quiere decir que si se pierde un hermanito, tenemos que llorarlo, tenemos que ocuparnos, tenemos que preocuparnos, porque aquí estamos todos llamados a servir y estamos todos llamados a participar. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ese árbol es el árbol de la vida. Es el árbol que allá en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel encontró allá las aguas amargas, tuvieron que tomar el árbol de la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Y tuvieron que echarlo sobre las aguas. Y las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Tú quieres endulzar tu vida, agárrate de ese árbol. Tú quieres crecer en la vida en Cristo, agárrate de ese árbol. Tú quieres ser bendecido, agárrate de ese árbol. No podemos salirnos del contexto del árbol, porque Jesucristo es el árbol de la vida. Pero si vamos un poquito más a la profundidad del árbol, cuando yo estuve en California, fuimos, Mayra, la familia, todos nosotros fuimos a ver a los Yosemite Trees, que de hecho aprovecho para decirle a Bart, thank you for being here with us. Despite you don't understand Spanish, you're with us and you come to church. Tienes una buena traductora ahí, no te encariñes mucho en ese acercamiento, pero... But God bless you and thank you so much. The same with people that are seeing us from the internet connection. God bless you all. So thank you for being here. Pero cuando estuvimos allá en Yosemite, pudimos ver y hablar con las personas encargadas de los rangers, encargadas de ese parque. Y los árboles cuando se cortan tienen unos anillos. Y los anillos los marcan los momentos históricos. Por ejemplo, dice, mira, aquí fue cuando la guerra civil. Este anillo representa un diluvio tal. Este otro anillo representa cuando hubo el fuego del 82, etc. O sea, es una interacción. Tú tienes que marcar el árbol y el árbol tiene que marcarte a ti. Esto no es una cosa de lejos. Esto no es una cosa de sombra nada más. Esto no es una cosa de ver qué lindo. Esto es una cosa de que tú marcas el árbol y el árbol te marca a ti. ¿Qué quiere decir eso? Esto no puede ser un juego, mis queridos hermanos y hermanas. Esto no puede ser una cosa emocional solamente. Esto no puede ser una cosa sentimental. Todo el que se acerca al árbol, marca el árbol con su decisión de aceptar a Jesús. Y Jesús marca tu vida porque Él es el árbol de la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Esto es una interacción. No tenemos un Dios lejos por allá deísta. No tenemos un Dios que no se ocupa de nosotros. No tenemos un Dios que no quiere saber de nosotros. Este es el Dios que vive, el Dios que es real, el Dios que conoce tu vida, el Dios que tiene contado todos tus cabellos, el Dios que sabe lo que te está pasando y el Dios que tiene la bendición que tú necesitas. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? El árbol de vida. Yo tuve una experiencia muchos años atrás con la mamá de reverendo Abner Casillas, que estaba muriéndose, moribunda. Y en uno de esos flashes de ir y volver, ella empezó a decir, ¡ay, árbol verde! Ella empezó a ver un árbol verde. ¡Ay, árbol verde! Y por tercera vez dijo, ¡ay, árbol verde! Y dijo,
árbol de vida. Y con eso se fue con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. ¿Dónde tú tienes el árbol verde? Nuestra querida hermana Lisette nos regaló a nosotros una planta. Tenía como una cosa alta ahí, yo no sé lo que era eso. Y le dijo a Mayra y a mí, ahí la tienen, échale en agua. Pero Mayra se fue de viaje. Y lo menos que yo hacía era mirar esa. Y cuando Mayra llega, estaban las hojas secas, secas, secas. ¿Cómo está tu árbol? ¿Cómo está tu árbol? Porque esto no es de una vez un domingo tras domingo. Esto no es una vez a la semana. Esto es constante. Mi relación con el Señor. Yo me acuerdo cuando Mayra y yo éramos novios, estábamos todo el día juntos. Y después de separarnos, ella volvía a llamarme. Y yo decía, pero muchacha, si ahora mismo yo dejé de verte, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué no hemos dicho? Mira, tú sabes que es así, Mayra, tú sabes que es así. Esto es constantemente. Esto es una vivencia. Esto no es ambivalencia, inconsistencia, irregularidades. Esto es constante. Hay un árbol de vida. Porque si en Génesis no se pudo entrar al paraíso y no se pudo participar en Génesis de ese árbol, ahora en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ahora en Apocalipsis, en el mensaje a las iglesias, ahora la puerta se abrió, aleluya. La puerta se abrió, aleluya. La puerta se abrió, aleluya. Y te está diciendo, entra, vente, que ahora sí puedes venir al árbol de la vida. Ahora sí puedes venir del lugar santo al lugar santísimo. Por eso el velo se rasgó en dos. Ahora hay lugar, ahora hay espacio. Por eso él dijo, porque voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, también vosotros estéis conmigo. Ahora está el árbol de la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿quién participa? Porque pasa el tiempo y no quiero tomarle mucho tiempo. ¿Quién participa de ese árbol? Y fíjate cómo el Espíritu lo pone. Me encantó la versión que leyeron a los que son vencedores. Yo he estado toda esta semana, el Espíritu ha estado diciéndome constantemente, el que venciere, el que venciere. Es un eco, el que venciere, el que venciere. Porque esa es la alternativa, el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. ¿Me están oyendo? El que venciere, el que venciere, el que venciere. Yo tengo un problema con eso. Yo tengo un problema teológico con eso. Porque ¿dónde ponemos la teología de la predestinación? Si somos predestinados a ser salvos, ¿por qué hay que vencer? No estoy criticando a la iglesia presbiteriana. Si hay un hermano o hermana presbiteriano aquí, no se sienta mal. Pero yo tengo un problema con eso. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Esto no es un concurso. Esto no es el primero que llega. Esto no es un concurso que yo me tengo que matricular y que tengo que cumplir y que tengo que prepararme. Los otros días empecé a hacer unos ejercicios allá en la academia. Hice unos ejercicios de calentamiento porque iba a caminar 3 millas. Y empecé a hacer los ejercicios de calentamiento y estiré. Y cuando terminé de estirarme me fui para mi oficina, ya estaba cansado.
Esto no es un concurso, el más lindo. Esto no es generacional o tiene que ver con ciertos grupos. No es una élite social ni cultural. Aquí no entran estos porque son así, o aquí no entran aquellos porque son asados, o aquí no, o estos entran porque sí son de aquí. No, 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 no. Al que venciere, 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 aleluya, al que venciere. Esto no es la teología y la filosofía del tío Nobel. Levanten la mano los que saben que lo que estoy hablando del tío Nobel. Mire, levanten la mano todos aquí que ustedes saben. Que el tío Nobel decía, el ganador. ¿Cómo? Y el casi ganador. Mira qué julepe. El ganador y el casi ganador. Y el niño se frustraba. Porque cuando venían a traer el regalo al ganador y al casi ganador, el regalo del ganador era mejor. Y el niño decía, pero ven acá, a él le dieron una troca tonka y a mí me dieron esta paleta antidiabética. Pues yo no quiero ser casi ganador. Hay un problema aquí con el ganador y el casi ganador. El tío Nobel quería hacernos creer que el ganador y el casi ganador es lo mismo. Y no es lo mismo. Porque si aplicamos la teología de Apocalipsis 2:7, el árbol verde era para el ganador y para el casi. Pues esto no es una filosofía teonovelística. ¿Y dónde meto yo Juan 10? La teología del buen pastor, que el buen pastor dice, y tengo otras ovejas que van a participar y que van a venir. Y Jesús no habla nada de que tienen que vencer. ¿Y qué vamos a hacer con Romanos capítulo 8? Soy más que vencedor. Pero hay mucha gente que cita ese verso y son unos perdedores. O no se sienten ganadores, que es el casi ganador. Es el síndrome del casi ganador. Ah, pues el ganador es el pastor que tiene una iglesia grande. Y el que tiene una iglesia de 50 hermanos, no es ganador. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. El ganador entonces es el que tiene, como muchos de ustedes, una cuenta de ahorro de 1.5 millones. No se hagan, hermano, no se. Y el que, como yo, que tengo $2.29 en mi cuenta de ahorro. ¿No soy un ganador? Pues ganador es el que tiene un Escalade, un Lexus, un Audi, aunque vive en un kiosco. Y el casi ganador es el que tiene que Ustedes lo dijeron, no yo. Los hermanos que tienen esos carros aquí, perdonen a esta gente. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el que venciere? A una iglesia que trabaja arduamente, una iglesia que está con un programa increíble, como dijimos el jueves, una iglesia que con todo y eso le falta el primer amor. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Al que venciere. Miren, mis amados hermanos, pueden haber muchas interpretaciones, pero yo te doy la mía con toda humildad. Al que venciere quiere decir al que sabe amar a su hermano, al que sabe amar a la gente que es difícil de amar. Ahí está el reto de vencer. Hello. Al que venciere es el que no deja que el enojo domine su vida. Y ese enojo sea un enojo congelado y lo lleve a una depresión crónica. Al que venciere, al que venciere. Al que venciere es aquel que sabe que donde hay necesidad se necesita, además de la oración, un momento para poner la mano en el bolsillo y sacar una ofrenda de amor y ayudar a aquellos que están necesitados. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Es aquella iglesia que recibe a sus mujeres de Nuevo Horizonte y no tan solo las reciben por recibirlas,
sino que saben que hay un compromiso con esas mujeres, porque el mundo las destituyó, pero Cristo las restituye. ¡Aleluya! 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 El que venciere es aquel que respeta a su esposa, que respeta a su esposo, donde tenemos que ponerle un fin a esta violencia doméstica. Hace un tiempo atrás vino un hombre, agarró a su ex esposa y le metió 3 tubazos, casi la mata. Y lo toman preso al hombre. Y a la semana ya estaba caminando por ahí. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Al que venciere es aquella iglesia que es profética, que no está callada ante la injusticia de la sociedad. Hello. Al que venciere es la iglesia que tiene que hacer una pastoral para el adúltero, para el alcohólico, para el homosexual, para el transgénero. Hay que tener una pastoral de amor y de restitución y de respeto al que venciere, al que venciere, al que venciere. ¿Cuánto alaba al Señor, hermano? ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Al que venciere es aquel que viene al culto, no está pendiente al reloj. Y cuando sale no miran mal a uno porque uno está trancándolo. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Alabado sea el Señor. Al que venciere es el que entiende que no puede estar aquí de gratis. Usted no puede estar aquí de gratis. Aquí hay ministerios, aquí hay cosas que hacer. No, ustedes no me oyeron. Aquí hay ministerios, aquí hay cosas que hacer. Y si usted aplica la misma actitud en su trabajo, aplicará eso mismo. Yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que pueda. Yo estoy aquí sentado en este cubículo, que me paguen, que me voy. No, ¿verdad que no? Usted no llega tarde a su trabajo. ¿Por qué llega tarde a la iglesia? Pueden aplaudir si quieren aplaudir. Como este es el último domingo, yo no regreso, no sé cuándo regrese. Yo reservé esto para lo último. Al que venciere, hay gente difícil para amar, como dije al principio. Hay gente que es difícil de amar. Pero a ese hay que amarlo. Porque usted me quiere decir a mí, y con esto cierro, pastora. Usted me quiere decir a mí que usted va para el paraíso a abrazar el árbol de la vida, no pudiendo ver a aquel hermano, a aquella hermana, no pudiendo amar a aquel hermano, a aquella hermana. Es que el reino de Dios no es elitista. Allí no va a estar Quintas de Cupé y Nemesio Canales en otro lado. Es lo que quiero decirle, esto es una colectividad. Al que venciere, al que venciere. Allí vamos a estar todos juntos. Todos juntos. Y nadie es digno de entrar. Pero solo entramos porque tenemos la llave que Jesucristo nos ha dado. La llave del amor. La llave del amor. La llave del amor. Mientras más usted ama, más reino tiene. Mientras más usted ama, más paz tiene. Mientras más usted ama, más usted comprende. Mientras más usted ama, más usted perdona. Mientras más usted ama, más refleja y perpetúa la gracia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Yo voy a cerrar con una anécdota real que a Mayra no le gusta que yo la cuente, pero yo la voy a contar. Cuando yo entré al Navy, fuimos a New England a coger el entrenamiento de los pastores, de los capellanes, y uno de los entrenamientos era cómo leer un mapa
y una brújula. Y yo cogí eso en juego, porque eso fue en diciembre que yo estaba bajo una nevada y un frío, que yo dije, aquí esta gente no nos pueden tirar por esos montes, porque con ese frío, con esa nevada. Y cada vez el sargento que estaba en el entrenamiento me miraba porque me veía relajando y haciendo cosas que no tenía que hacer. Y me decía, Alicea, ¿usted entiende? Yo decía, sí, es un piece of cake. Y volví a 3 clases de 5 horas sobre el mapa y la brújula. Y a cada rato el sargento, Alicea, ¿usted entiende? Yo, sí, esto es un piece of cake. Oiga, yo digo, se acabaron las clases y digo, vámonos para seguir el programa. Pero anunciaron que ese sábado, en la base de Connecticut, nos iban a llevar al campo, con todo y nevada. Y que de los 21 capellanes que éramos, cada uno tenía su mapa, su brújula, pero diferentes coordenadas. Y el objetivo era llegar a las coordenadas. Había una bandera con el número que había sido asignado. Yo era el 21, imagínense, me dieron el 21. Y eran tres banderas rojas que tenía que buscar con mi número, dejándome ir por el mapa y la brújula. Hermanos, nos sueltan allá en aquel frío. Aleluya. Santo Dios. Y yo no sabía nada. Y para mí la brújula era como si tuviera un sándwich de bistec y un mapa que y me decía, yo estaba tan perdido que yo empecé a caminar al opuesto donde yo tenía que caminar. Todo el mundo caminó para allá a buscar su bandera y yo me fui al lado opuesto. Y yo seguí caminando y había una sección de morteros y se oían bien cerca. Y dice, esto no puede ser por aquí porque nos van a volar la cabeza, decía yo. Oiga, y yo entendí que estaba perdido. Usted se ha sentido en la vida perdido, con todo el GPS, perdido, pero perdido. Me entró una ansiedad, me entró una frustración y yo encontré un árbol verde en medio de esa nevada. Encontré un árbol verde, yo me fui para ese árbol y me tiré de rodillas a raíz de ese árbol verde y yo empecé a llorar y dije, Dios mío, estoy perdido. Aquí me quedé yo aquí, porque no nos iban a buscar, si nos perdíamos no nos iban a buscar. Y yo veía en mi mente al sargento riéndose. Te lo dije, Alicea, te lo dije. Yo, Dios mío, estoy perdido. Ayúdame, Señor. Allí frente a aquel árbol, agarré aquel árbol, mire, lo abracé. No todo, porque era bastante alto. Yo agarré así y dije, Dios mío, estoy perdido, Dios mío. De momento, un camión del Army 352 y yo empecé a escucharlo y empecé a correr, porque eso sí, yo siempre he tenido buen oído, y empecé a correr para donde estaba el camión, y cuando llegué vi el camión que venía de frente y lo mandé a parar, y cuando se baja la persona, el sargento Vázquez. Esto es una historia verídica, hermano, yo no estoy exagerando aquí. El sargento Vázquez. Y yo le vi el nombre y dije, Vázquez, ¿de dónde tú eres, muchacho? Me dijo, de Caguas. Y él dijo, ¿qué le pasa, capellán? Estoy perdido, hijo. Mira estas coordenadas, mira esta brújula, mira este mapa que mandé. Mira, ese es en el otro lado. Usted se estaba acercando donde están cayendo los morteros de práctica. Móntese ahí en el carro. Me llevó al primero. Me dijo, sigue caminando por esa cuestecita. Allí está una de las marcas. Sabía completo. Yo caminé, agajaba y volví para el truck. Me llevó a la segunda.
Por eso a mañana no le gusta esto. Me llevó a la tercera. Y a la tercera me dijo, mire, yo voy a seguir por aquí. Siga, cuando usted ve ese árbol allí, mira a la derecha y 20 pasos más, aquí está la otra marca. Y cuando usted esté en la marca, mire, aquí la brújula, cuando caiga aquí donde dice noreste, usted siga todo el tiempo que esa marquita esté ahí y usted llega al sitio. Y así lo hice. Fui el primero en llegar. Y el sargento dijo, ¡Alicea! ¡Alicea! Yo le dije, this is a piece of cake. Lógicamente después yo tuve que decirle lo que pasó y lo que me ocurrió, y nunca apareció el sargento Vázquez, nunca. Nunca apareció el sargento Vázquez, nunca. El árbol verde, el árbol verde. Ese es el que ha estado con esta iglesia desde sus comienzos, el árbol verde. Cuando se te hizo difícil reunirte, el árbol verde. Cuando te quedaste sin pastor, el árbol verde. Cuando esto casi se iba a cerrar, el árbol verde. Aleluya. Pero en tu vida personal, cuando te quedaste solo o sola, el árbol verde. Cuando las fuerzas se te acabaron, el árbol verde. El que venciere, el que venciere. Cuando te sientes solo o sola, el árbol verde. Cuando las cosas no van bien contigo y tu matrimonio, el árbol verde. Cuando hay preguntas sin respuestas, el árbol verde. El que venciere, el que venciere, yo le daré de comer. Yo le daré de comer del árbol verde que está en medio del paraíso. Nos ponemos en pie, iglesia. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Pero miren lo que vamos a hacer. Yo voy a dejar un revolú aquí. Porque el Espíritu así me lo dijo en casa. Para que nosotros seamos vencedores, tenemos que empezar siendo una sola iglesia. Siendo una sola iglesia. ¿Me están oyendo? A lo mejor no nos vemos muy a menudo, nosotros no podemos con esos modelos del mundo. Somos la iglesia cristiana, discípulos de Cristo, en University Gardens, donde nos están invitando a participar de la comida del árbol verde. Y no podemos participar si no somos uno. ¿Me están oyendo? El Espíritu de Dios me dijo, yo necesito, dile esto a mi iglesia, yo necesito que usted vaya, cuando yo le diga, y busque a 5 personas que hace tiempo usted no ve o hace tiempo o usted no conoce, y usted los salude y le diga, tú eres parte del árbol verde. Tú eres parte del árbol verde. Y a las visitas que están con nosotros, no se asusten que esto se hace nada más que un domingo. Pero yo necesito que en el nombre del Señor usted vaya y salude a 5 personas, o a las que ustedes quieran, porque ustedes no van a obedecer como quieran. Y usted salude, ore, clame al Señor lo que el Espíritu de Dios ponga en tu vida. Hágalo ahora en el nombre del Señor. Muévase de su sitio, no espere que vengan. Muévase de su sitio.
Árbol verde. Árbol verde. Somos uno en Cristo. Somos uno en Cristo. Ajá, esa soja loba aquella. Árbol verde. Árbol verde. Saluda al que no conoce, al que no ha visto, dígale su nombre. Árbol verde. Árbol verde. Árbol verde. Árbol verde. Salude, muévase, muévase, muévase sin temor alguno, muévase. Árbol verde. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, gloria. Árbol verde. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quédese ahí mismo. Árbol verde, quédese ahí mismo, quédese ahí mismo, quédese ahí mismo. Vamos a orar. Vamos a orar. Quédese con alguien que usted no conoce. Quédese con alguien que usted no conoce. Vamos a orar. Allá tengo a Sullivan. Acá tengo a Bart. Las visitas. Vamos a orar. Agárrese de alguien. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí está tu iglesia. Aquí está tu iglesia. Aquí está el árbol verde. Oh Señor amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, únenos. Que seamos uno en Cristo. Que podamos comer juntos de ese fruto. Mira los que no vemos. ¿Dónde están, Señor? Que tu iglesia se preocupe por los que no están. Los enfermos, los abatidos, nuevos horizontes. Dios mío, en el nombre de Jesucristo el Señor. Espíritu de Dios, rompe las cadenas. Rompe las cadenas de la indiferencia. Rompe las cadenas de la apatía. Rompe las cadenas del enojo. Rompe las cadenas del odio. Que nazca el amor. Que nazca el amor. Porque ese es el fruto. El fruto del árbol es el amor. Aleluya. Gracias, Señor. Bautiza. Inquieta. Mueve. Levanta. Obra tú. Oh, gloria. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Dios me los bendiga.